Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, tarde o noche, dependiendo de en qué momento lleguen a ver este podcast. El día de hoy tenemos a una amiga de allá del norte, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ella es una persona que también en este caso queremos muchísimo que nos platique su experiencia en la parte de la nanotecnología, debido a que Regina es una estudiante muy sobresaliente, al igual que todos sus compañeros que hemos tenido el gusto de recibir. Y me gustaría en este caso pedirle de favor a Regina que se presente con nosotros para que ustedes también la puedan conocer. Buenas noches o días, bueno, cuando me estén escuchando. Como ya me presentó José, bueno, yo soy Regina Grimaldo. Ahorita estoy estudiando quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología. Más adelante les voy a estar platicando como cuestiones que me gustan de esta carrera, pero pues básicamente a mí lo que me interesa muchísimo de la nanotecnología son las interacciones moleculares. Y pues bueno, muy emocionada de poder estar compartiendo y que me hayan invitado a hacer este podcast. Muchísimas gracias. El gusto es mutuo porque su compañera, ella tiene una peculiaridad en el área de la nanotecnología que les vamos a compartir más adelante. Platícame un poco, Regina, respecto a cómo ha sido para ti la ciencia, porque es algo que a veces lo vemos como muy lejano, parecería incluso a veces difícil. ¿Para ti qué significa la ciencia? Me acuerdo, como para entrar un poquito en contexto, me acuerdo de, bueno, yo como tal en la preparatoria tuve la oportunidad de estar en el que se valoraban mucho este tipo de temas, no solamente desde la parte exacta de la ciencia, como usted menciona, que vendría siendo todos estos temas de matemáticas, química, física, sino que, por ejemplo, tuvimos una materia en primer semestre que se llamaba Caminos del Conocimiento. A mí, la verdad, particularmente me gustó mucho porque me introdujo a algo, bueno, nos introducían ahí como a los métodos de pensamiento, por ejemplo, no sé, la deducción, la inferencia, identificar falacias y identificar criterios para hacer análisis como un poquito más complejos. Y la verdad es que desde ahí, bueno, también tuvimos un proyecto integrador como parte de la materia en el que nos proponían como hacer un proyecto que tuviera impacto social fuera desde una rama tecnológica. Y recuerdo que yo llegué a mi casa y dije que, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer de propuesta para este proyecto? Y me acuerdo que empecé como a pensar, o sea, me fui un poco a filosofar acerca de qué se podía hacer desde la ciencia para esto. Y me acuerdo que me pareció sumamente desconocido, pero a la vez muy interesante. Dije, bueno, ¿qué veo a mi alrededor? No, pues está los muebles de mi casa, está como tal mi casa, están los muros de mi casa. Y luego dije, bueno, ¿y de qué está hecho todo esto? Y dije, bueno, de cemento, ¿no? De la mezcla como tal, lo que es el concreto. Y dije, ¿esto qué efecto podría tener, por ejemplo, en el medio ambiente? Entonces, ahí, mediante hacerme esta serie de preguntas, fue que más o menos pude inferir que podía hacer algún proyecto con impacto ambiental en este caso. Y yo decía, bueno, voy a hacer, cuando se lo presentaba a los maestros, voy a tratar de proponer una nueva fórmula de cemento que sea más amigable con el ambiente, tanto en el proceso de síntesis como ya como tal, como producto. Entonces, la verdad es que desde ahí fue que encontré este enfoque en la ciencia de hacerse, me parece que la ciencia viene de hacerse preguntas, viene de la curiosidad y también un poco, aunque suene un poco contradictorio para algunas ocasiones, viene hasta cierto punto de la creatividad para resolver algún problema o ni siquiera para resolver algún problema, sino como mencioné, para resolver algún cuestionamiento. Entonces es esto a mí lo que particularmente me gusta mucho de la ciencia. Es una sensación muy cálida. Bueno, en este caso tu curiosidad te llevó a, bueno, wow, ¿cómo se podrá construir un muro? Porque la fabricación del concreto requiere de una metodología sofisticada, además de que lleva una gran cantidad de ingredientes. Parecería que solamente son tabiques y cemento como lo vemos en las caricaturas. Esto me agrada mucho de cómo es que visualizaste esa chispa o esa curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Nos vamos entonces dando cuenta de que lo que está a nuestro alrededor tiene cierto tipo de, vamos a decirlo así, que de reglas o metodología para que pueda funcionar tal cual. Respecto a esto, ¿a ti en particular te interesaba desarrollar alguna técnica o algo que fuera útil? Porque ya nos mencionaste cómo fue el concreto, pero ¿hay algo que a ti te gustaría inventar?
Como tal, en ese proyecto lo estuve desarrollando con otras compañeras de mi universidad, fue nuestro proyecto integrador. Entonces recuerdo que todavía no teníamos un contexto muy amplio de lo que era sobre todo la química. De hecho era nuestra primera materia científica, por así decirlo, de prepa. Entonces la verdad sí, cuando llegábamos con los profesores, sobre todo con los de ciencias exactas, y les decíamos, bueno, nuestra propuesta es hacer una nueva fórmula de cemento, era como que qué tierno, ¿no? Pero desarrollamos una propuesta en ese entonces que era hacerlo a partir de materiales reciclados. En este caso era como sobre todo de plástico, de PET. La verdad es que no llegamos a una etapa muy avanzada del proyecto, pero la verdad es que sí, al menos en lo que a mí respecta, sí me dio muchísimo la idea de, pues como ve, o sea, inconscientemente elegí como tema de este proyecto algo que, si bien no es tal cual nanotecnología, pero es algo que se desarrolla con la ciencia, bueno, más bien se relaciona con la ciencia de materiales. Entonces yo creo que es lo que más me llevé, como el haber podido identificar ese aspecto personal. ¿Te gustaría que pasemos a compartir en este caso una serie de imágenes? Aquí tenemos el concreto que nos está compartiendo Regina. ¿Te gustaría describirnos en este caso alguna imagen para que vayamos acercándonos poco a poco? Sí, estas imágenes la verdad son muy significativas para mí. Como le digo, significaron como un súper avance en lo que fue la elección de mi carrera. Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda imagen, hace poquito me encontré el póster, que es, bueno, mi primer póster científico que estuve desarrollando para ese proyecto junto con mis compañeras. Y luego en la segunda imagen en la que yo me encuentro, estaba como tal recortando los pedacitos de PET. Los recortamos así lo más que pudimos, y luego los sometimos a un calentamiento como para que se pudiera homogenizar con la mezcla, pero todo fue así tal cual, muy artesanal, pero la verdad sí fue algo que nos apasionó bastante. Luego ya en la imagen de abajo estamos haciendo lo que es la mezcla. Lo hicimos de hecho ahí en mi casa, y lo hicimos me acuerdo que lo hicimos dentro de una cajita de leche como para que tomara la forma como de bloquecito. Y pues ya después presentamos nuestros resultados, que la verdad no fueron muy buenos, porque sobre todo como los pedacitos de PET los recortamos como tal manualmente y el calentamiento no fue como el apropiado, pues ya quedó así medio quebradizo por ahí. Pero la verdad es que nos llevamos buenos resultados, porque recuerdo que ganamos ahí un pequeño concurso en nuestra preparatoria, que de hecho es la imagen de la primera imagen. Entonces, pues la verdad sí fue una experiencia muy enriquecedora para todas nosotras. Y allí creo que es donde más se disfruta la ciencia, porque cuando la tocas y la vives, eso permite recordarte experiencias para toda la vida. Sí, de hecho me dio demasiada nostalgia, aunque fue hace relativamente poco, porque bueno, también mi preparatoria, bueno, no sé si había escuchado que aquí las preparatorias en Monterrey muchas son de 2 años. Entonces no fue hace tantísimo tiempo, casi 4 años, pero la verdad es que sí me dio mucha nostalgia el encontrar este póster, porque sí es como tal mi primer póster. Y de hecho, el semestre pasado, que fue mi 4º semestre, tuvimos un proyecto de agregar una solución, grafeno dispersado, o Fuel Layer Graphene dispersado en un medio acuoso a una matriz de concreto, como para aumentar sus propiedades resistivas y todos estos aspectos. Entonces la verdad sí fue como que algo que me transportó un poquito a esa época, y pues es algo, como usted menciona, muy gratificante de recordar. Estas pruebas que están realizando, o mejor dicho, este nanocompuesto con grafeno, en particular, ¿quieren darle algún enfoque? Fue un proyecto como tal que hicimos de 5 semanas. Aquí en la universidad más o menos lo que se hace es que en un periodo para dar un poquito de contexto, en un periodo de 5 semanas te ponen un reto, o bueno, ellos así es como lo nombran aquí. Usualmente es con un socio formador, que ellos se enfocan en hacer nanomateriales para distintas aplicaciones. Entonces lo que ellos nos estuvieron proponiendo realizar
fue hacer esta como dispersión de Fuel Layer Graphene para poder luego incorporarla a una matriz de concreto. Y como tal también me gustó mucho que se le dio el enfoque de justificar, no nada más desde el punto de vista de la ciencia, el por qué incorporábamos cada elemento a nuestra dispersión, sino también el justificar, el como hacer un análisis de mercado y ver cómo eso tendría un fuerte impacto en él. Entonces este tipo de experiencias en los retos, la verdad es que desde mi punto de vista sí son de ayuda para poder darte una idea de cómo sería después un proyecto cuando ya lo quieres desarrollar a niveles un poquito más grandes. Demasiado interesante. El saber realizar el análisis de costos es algo que muchas veces como ingenieros no tomamos en cuenta porque queremos construir el traje de Iron Man, pero chin, ya tengo la turbina, el casco, el pechito, el foquito que prende, la PC gamer de pecho, pero cuando ya vamos a definir, bueno, ¿y cuál sería el costo de producción de esta tecnología? Eso resulta a veces complicado, porque cuando surgen excelentes ideas como estas que se están proponiendo, en cualquier instante se puede llegar a tener oportunidad de desarrollarlo, y si por allí aparece algún patrocinador, eso también facilita muchísimo las cosas. Antes de que pongamos en este caso play al video, ¿te gustaría introducirnos un poquito? Sí, bueno, como les comentaba, siguiendo un poquito esta historia, cuando me di cuenta que me gustaba todo este aspecto de la ciencia de materiales, ahora sí fue el momento en el que dije qué tipo de carrera es el que me permitiría estudiar todo esto. Y también sobre todo algo que identifiqué en su momento es que me gustaba demasiado investigar, como le mencionaba, como responder a mis preguntas, y también me gustaba mucho redactar, es algo que la verdad disfruto mucho hacer. Entonces yo decía, ¿qué carrera involucrará todo este conjunto de cosas tan peculiares? Entonces ya después de una búsqueda en Google me di cuenta, o bueno, más bien de varias búsquedas en Google, me di cuenta de que existía esta carrera de ingeniería en nanotecnología, que ya nos habían platicado un poquito de ella en una optativa de química que tuvimos en el último semestre. Entonces dije, pues me late, me gusta, pero ¿en qué universidad está, no? Entonces me puse a ver como las opciones y encontré pues lo que es mi universidad en la que estoy ahorita, que es el TEC, como mencionó. Entonces la verdad es que sí, no tenía los suficientes recursos para solventar mi carrera. Empecé a buscar convocatorias de becas y encontré Líderes del Mañana, que la verdad es una beca que cubre muchas cosas, además de cubrir el 100% de la colegiatura. Me parece que incluye cuestiones a veces como el hospedaje, si es que pides como un apoyo extra, pero también hay otras becas. Por ejemplo, yo en el momento, ya voy a spoilear, pero yo en el momento tengo beca de talento académico y una beca que ofrecen aquí especialmente para la carrera de nanotecnología. De hecho, eso es algo muy padre porque somos la única carrera que tiene una beca como tal, un fondo exclusivo para alumnos de nanotecnología. Entonces, esta beca de Líderes del Mañana, de las que a mí me tocó participar, fue la verdad que me hizo crecer muchísimo más en el proceso. No por nada, sino porque te pide varias cosas que te hacen como que todavía tener más introspección de ti mismo. Entonces, bueno, como se va a mostrar ahorita en el video, traté de sintetizar lo más que pude. Este era para una de las etapas que teníamos que grabar un video. Creo que ya era como casi la última etapa. Teníamos que grabar un video en el que expresáramos como un poco nuestra esencia, como por qué queríamos estudiar, cómo es que nosotros visualizábamos las cosas, como tal en general nuestra cosmovisión. Entonces, pues sí, la verdad es que este video es muy, muy valioso también para mí. Hola, mi nombre es Regina Grimaldo, tengo 16 años, soy de Monterrey, Nuevo León y quiero formar parte de Líderes del Mañana. Mi sueño es convertirme en un ingeniero en nanotecnología y así poder aplicar mis conocimientos en avances médicos y científicos que puedan tener un impacto positivo en la sociedad. Miro a mi alrededor y veo potencial en una hermosa artesanía mexicana, en cultura, en diversidad, en emprendedores y emprendedoras, así como también el potencial de niños y jóvenes de nuestro país que pueden formar parte del cambio y lograr que este potencial se refleje en una transformación para México. Me encanta aprender cosas nuevas. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de participar en varias actividades que han enriquecido mi apreciación por el arte, la ciencia, el desarrollo humano y otras dimensiones. Gracias a estas experiencias he obtenido algunos reconocimientos, pero lo que más me llevo de estas son grandes vivencias y aprendizajes.
Cada persona tiene una historia de millones de páginas detrás. Cada quien tiene algo bueno que aportar al mundo. Es por eso que admiro la diversidad, todo aquello que nos hace distintos, pero que al final nos mueve a cumplir un propósito de vida. En lo personal, mi propósito es servir, ayudar a mi comunidad y medio ambiente para que podamos tanto nosotros como las generaciones futuras vivir en un lugar mejor. Hace poco más de un año comenzó una pandemia que vino a cambiarnos la vida a todos y a cambiar la percepción de unos cuantos. Al comienzo, la mayoría pensaba que no duraría más de un par de meses a lo mucho. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, más ansiábamos volver a la normalidad. Después de unos cuantos meses, contraje el virus. Al enterarme de inmediato, me encerré completamente en mi cuarto. Fueron 20 valiosos días. Al encontrarme en mi cuarto sin poder hacer nada más que un poco de ejercicio y sin ninguna tarea por entregar porque estábamos de vacaciones, me vino a mi mente la idea de llevar a cabo un proyecto que había ideado unos meses atrás. Conócete es un proyecto que se me vino a la mente antes de la pandemia. Mientras me encontraba realizando mi tarea sobre biología del cuerpo humano, me di cuenta que era un mundo nuevo de conocimientos. Mientras más sabía de mi cuerpo, su estructura, sus funciones y su composición, así como cómo interactuaba con diversos factores, me percaté que era muy importante conocernos para saber cuidar de nosotros mismos. En México, 7 de cada 10 personas adultas viven con problemas de exceso de peso, además de otras enfermedades crónicas también provocadas por inadecuados estilos de vida. Ahí me percaté que incluso estando encerrada en mi cuarto, podía ayudar a algo bueno en mi comunidad. Las ganas de aportar van más allá del espacio físico o de donde te encuentres. Sin duda, el haber experimentado el contraer este virus fue algo que me dejó tanto este aprendizaje como muchos otros. Tal como que dentro de cada adversidad hay un mar de cosas que podemos hacer para sacar algo positivo. También fue una experiencia con la que, con ayuda de Dios y mi familia, salí adelante. Una de las cosas que más me encanta es formar parte de grupos estudiantiles. Durante mi estancia en la preparatoria tuve la oportunidad de participar en el grupo de teatro. Por ejemplo, cuando organizamos una casa de terror para Halloween dentro de mi preparatoria para recaudar dinero para una buena causa. Actualmente estoy en el grupo de Delta CIDEP, un grupo de jóvenes comprometidos con la ciencia. Entre otras actividades que realizamos dentro del grupo, yo con la ayuda de mis compañeros me encargo de la divulgación científica por medio de dinámicas y posts en la plataforma de Instagram que ayudan a que más jóvenes conozcan y se interesen por la ciencia. Por su parte, estoy en un club de emprendimiento en el que asistimos a talleres y conferencias en línea para aprender más sobre temas de negocios, marketing e innovación. Cuando iba en la secundaria tuve la oportunidad de estar en los clubs de música y danza folclórica, de los cuales también aprendí muchísimo y me llevé muy buenas experiencias. Por su parte, me encuentro estudiando mi tercer idioma, gracias al increíble apoyo de Ceci Flores, que es maestra de miles de jóvenes recibiendo aportación voluntaria sin un costo mínimo. Quiero ser un líder del mañana, pues creo que México necesita un cambio y también sé que tiene el potencial para lograrlo. Creo que puedo ayudar a impulsar y realizar parte de esta transformación, ayudando a personas en situaciones vulnerables, temas de concientización, educación, ambiente y a niños y jóvenes que, como yo, están buscando una oportunidad de ayudar a los demás y cumplir sus sueños. También quiero formar parte del Tecnológico de Monterrey, pues me gustaría aportar lo que pueda a la comunidad estudiantil. Admiro muchísimo su sistema educativo basado en retos y asimismo me gustaría tener en algún punto de mi carrera alguna experiencia internacional que me permita ampliar mis horizontes. El año pasado, como lo mencioné anteriormente, inició uno de los proyectos de los que más me siento orgullosa. Conócete es un proyecto principalmente dirigido a niños y jóvenes para que desde una temprana edad puedan empezar a conocerse a sí mismos, para que en esta medida puedan distinguir entre lo que está bien y lo que está mal para su salud. Hasta este momento está aterrizado en un curso en un sitio web 100% en línea y 100% gratuito. Está dividido en niveles y cada uno de estos niveles está dividido en etapas en el que cada nivel va en torno a un tema para resolver un problema. Este curso adopta los 3 estilos de aprendizaje: el auditivo, visual y kinestésico. Para la inauguración de este proyecto y adaptándonos a las circunstancias actuales, hicimos una videollamada en la que tuve la oportunidad de tener presentes alrededor de 30 niños. Consistió en hablarles un poco sobre el curso para que se fueran familiarizando e incluso les enseñé algunos temas del primer nivel. Ver su interés por aprender por estos temas fue mi mayor satisfacción. Todavía hay mucho por hacer en esta iniciativa, por lo que ya empecé a invitar a algunos voluntarios para este proyecto y así crezca aún más y tenga mejores resultados. Regresando a la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, quiero trabajar en el área de la medicina, pues me gustaría desarrollar innovaciones tecnológicas que puedan ayudar a dar solución a problemas de salud. Por su parte, quiero impulsar el desarrollo de la nanotecnología en mi país, pues sé que es una de las tecnologías del futuro. Sé que tengo un largo camino por recorrer y que siempre
siempre nos enfrentaremos a nuevos retos y desafíos, por lo que estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para hacer todo esto posible. Un video muy ameno y quisiera hacerte solamente algunas preguntas porque se me quedó la duda. ¿Cuál es tu tercer idioma además del inglés? Francés, pero en ese caso lo estuve estudiando durante la pandemia y parte de primer semestre, y ahorita la verdad es que ya no lo retomé porque estaba pensando en estudiar alemán justamente por los intercambios, que es uno de los idiomas que para los que hay más oportunidades aquí dentro del TEC, pero sí, francés vendría siendo mi tercer idioma, pero no me atrevería como a decirlo como que muy firmemente en estos momentos. Otra pregunta, bueno, no pregunta, sino más bien es un dato que nos compartiste. 7 de cada 10 personas, en este caso, sufrimos de obesidad. Y digo sufrimos porque desde que inició la pandemia, yo también he tenido problemas con sobrepeso. Subí 12 kilos de peso y eso es algo que a veces, cuando uno es muy delgado, lo ve así como de, ay, no te preocupes, ya te ves más, más rellenito, te ves más cachetón. Pero cuando ya hablamos de pues una enfermedad, esto provoca muchos problemas de salud. Este dato particularmente, ¿cómo es que tú podrías en este caso definir qué estrategias se podrían seguir con este programa o si existe alguna posible propuesta en donde beneficiemos a que en lugar de que sean 7, después que sean 6 de cada 10 y luego 5 de cada 10? Lo ideal sería, en este caso como los asiáticos, 0.1 de cada 10 porque casi todos son sumamente delgados, pero ¿qué nos podrías platicar con este detalle? Claro, yo en su momento recuerdo que, como ya les mencioné hace ratito, a mí me gusta muchísimo la parte de redactar. Entonces, durante la pandemia, yo creo que casi todos les pasó que empezamos a descubrir más bien nuevos hobbies que nos llamaban la atención. Entonces, en mi caso fue esta parte de la redacción y me acuerdo que abrí un primer sitio web en el que yo tenía la intención de compartir un poquito acerca de precisamente estos cuestionamientos que me surgían y cómo yo los iba como un poquito delimitando. Y después recuerdo que me empezó a llamar mucho la atención este tema de la salud y me acuerdo que en su momento en el COVID se le empezó a tomar mucho peso a esta parte de la concientización. Otra cosa que me gusta muchísimo en lo personal es ver las cosas desde el punto de vista de la educación. Me parece, yo creo que viene siendo una de mis vocaciones lo que es la educación y la transmisión de conocimiento. Entonces dije, ¿qué enfoque yo desde la posición en la que estaba en su momento, digamos, la pandemia, sin poder salir y como tal tener contacto con las personas, qué es lo que yo podría hacer desde aquí sentada en mi escritorio para aportar a esta problemática que identifiqué? Entonces pues dije, pues podría ser lo que más me gusta, que es redactar, y a su vez conjugarlo, lo conjugué un poquito con videos, entonces transmitir como desde el punto de vista de la educación toda esta información y dirigido a un público que me parece muy importante, que en este caso pues son los niños, que me parece muy importante que conozcan acerca de este tipo de temas, sobre todo que dejen de ver, así como me dice mi profe de microfluídica, que ahorita estamos viendo un programa que se llama Comsol y nos dice no lo vean como una caja negra, que dejen de ver a su cuerpo como una caja negra de así como esto engordo, si como esto voy a estar bien. Entonces, sino que sepan un poquito más a detalle. Claro que tampoco nos vamos a meter en cuestiones muy complicadas, muy complejas, pero sí que sepan un poquito más a fondo por qué es que ciertos alimentos les hacen daño, por ejemplo, por qué es que es importante cuidar, no sé, por ejemplo, las horas de sueño. Entonces, este tipo de cosas fue las que a mí me llevaron a hacer este proyecto, y yo veo este tipo de proyectos como algo no solamente para la salud, pero para muchos otros temas. Los proyectos sociales desde el punto de vista educativo me parecen muy importantes para poder abordar desde un punto de vista más profundo los problemas que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por responder porque tiene un impacto significativo, además de que este video, al utilizarlo me imagino que era dentro de las actividades que estabas buscando para la beca también, en este caso en el TEC, tiene un impacto importante y ahora entiendo también por qué te beneficiaste con este apoyo, porque fue un mensaje muy claro. Ahora, aquí tenemos una serie de imágenes que nos podrías compartir, Regina, respecto a las fotitos que estamos visualizando aquí. ¿Con cuál te gustaría iniciar?
Bueno, este es como tal el proyecto que me encuentro haciendo actualmente. Es aquí en el Centro del Agua de América Latina y el Caribe. Y pues es un diseño experimental de celdas de combustible microbianas. Este proyecto particularmente tiene un enfoque muy diferente, por ejemplo, a lo que yo veo en mi carrera, debido a que lo estoy viendo más desde el punto de vista, por ejemplo, de manufactura. Si pueden ver en la imagen de la esquina superior derecha, precisamente ese es el laboratorio de manufactura de aquí del TEC. Entonces empezó este semestre, entonces desde el día 1 fue así la doctora con la que me encontraba trabajando en ese momento, porque ahorita ella se tuvo que retirar y continué con un doctor. Desde el día 1 así es como se hace un diseño de celdas de combustible microbianas, entonces pues vamos a armarlo desde cero. Y aunque pareciera que es lo más sencillo, la verdad es que la parte de manufactura fue como el mayor reto, al menos para mí, porque la verdad es un tema algo desconocido. Pero bueno, ya después en las otras imágenes se encuentra la celda como tal ya armada desde como la manufactura. Sin embargo, ahí todavía le falta, no incluí la imagen donde ya está como tal conectada eléctricamente, porque ya es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, que es como ahora sí evaluar la capacidad que tiene esta celda de combustible de producir energía. Entonces, sí, este es el proyecto en el que ahorita me encuentro trabajando actualmente. Este diseño de esta celda es complejo. ¿Utilizaron algún software, ya sea de manufactura en peculiar? Sí, en manufactura no como tal. Por ejemplo, hubieron varios componentes que fueron adquiridos comercialmente, pero sí uno que otro componente específico sí tuvo que hacerse en manufactura. Estos cuadritos que se encuentran en la imagen de la esquina de la esquina inferior derecha, son sensores de presión como tal para detectar cómo se usa agua residual. Esta suele expulsar algunos gases para detectar como las condiciones de presión y para identificar si es que hay alguna fuga. Entonces, sí, como tal, habían algunos, por ejemplo, orificios que se tenían que hacer en manufactura para poder insertar estos sensores y todo. Por ejemplo, de lo que sí utilizamos de software es más como para medir la resistencia, por ejemplo, que tiene ya lo que es el esquema eléctrico. Utilizamos solamente, se queda corriendo como quien dice, el circuito durante varios tiempo y luego ya se descargan los datos eléctricos como tal. Me imagino que entonces cuando tuviste oportunidad de estar en el cuarto de manufactura, te quedaste así como de, ya, ¿y ahora ese refri qué hace o cómo se ocupa? Porque este tipo de equipos a mí me agrada mucho ver cómo se trabaja, porque ya sea el proceso de fresado, de corte o algún grabado que se tenga que realizar, a veces lo veríamos desde lejitos, pareciera que es algo muy sencillo o incluso hasta pensamos que es trivial, pues nada más le pica y allí está entreteniéndose el compañero, pero si nos pasamos en este caso de velocidad, ya sea de algún buril que esté haciendo pues algún desbaste o en este caso la prensa, mejor dicho, no se utiliza adecuadamente, podemos fracturar o apachurrar nuestra piecita y en este caso pues tú utilizaste vidrio, entonces sí fue un reto. Sí, justamente yo creo que es de lo que más me llevó de este proyecto y también porque en este proyecto están personas de varias áreas, está gente de biotecnología, de ingeniería química, de ingeniería civil, entonces sí es como ver un proyecto desde un punto de vista más multidisciplinario. Ahora, acá tenemos otro slide, platícanos un poquito, ¿qué podríamos empezar a comentar de las imágenes, por favor? Sí, bueno, este verano de este año estuve en un proyecto de investigación aquí en el Parque de Investigación de Innovación Tecnológica. Bueno, ahí en ese parque hay varios centros de investigación, está creo que el CIMAB, el CINVESTAB, están también incluso de varias empresas sus centros de investigación, como lo que es en este caso Viacable, que es donde tuve la oportunidad de colaborar. Y bueno, aquí también usamos algunos, como quien dice, técnicas de manufactura, entonces también fue otro acercamiento que tuve ahí con eso. Estuvimos desarrollando una formulación para la cubierta de un cable semiaislado. En este caso lo que queríamos lograr era aumentar el voltaje, se llama el voltaje de tracking, que es como el voltaje al cual esta capa semiaislada va a fallar.
o va a empezar como a aparecer como, de hecho en una de las imágenes se muestra donde teníamos una plaquita, es ahí donde aparece ese símbolo eléctrico como de alto voltaje. Ahí creo que muy apenas se alcanza a distinguir como la plaquita y un destello. Cuando aparece ese destello es cuando se llega al voltaje de tracking, que es, como menciono, el voltaje al que nuestra capa semiaislada ya no estaría como tal protegiendo a nuestro componente eléctrico. Entonces también fue algo muy diferente, la verdad, a lo que yo suelo estar en contacto en mi carrera, y también fue una experiencia un poco diferente porque era un proyecto un poco más enfocado a la industria que a la investigación. Entonces pues sí, también fue muy enriquecedor estar en ese proyecto. Entonces estabas jugando a darle toques a las piezas, por lo que entiendo, hasta que se fundieran. Sí, justamente lo hacíamos con 4 réplicas y todas tenían que fallar al mismo voltaje de tracking, porque así es como se estaba estableciendo la norma, y teníamos que asegurar, para el objetivo de nuestra investigación, que fuera más alto este voltaje de tracking al que ya se tenía reportado de un compuesto comercial. Bueno, en este caso nos podrías compartir el valor aproximadamente, porque estamos hablando ya de alto voltaje, por eso es que sale allí ese rayito de cuidado, no se acerque porque se electrocuta. Si es en este caso algún parámetro que utilizaron ustedes. La verdad no recuerdo muy bien, pero creo que estaba como alrededor de 3 punto algo, 3.2, en este caso de kilovolts, en lo que es la prueba. En lo que es ya el compuesto, o sea, digamos, ya el cable como tal incorporado al sistema, no sé si es que se haga alguna otra prueba. Creo que se haría, de hecho en el póster, creo que no se va a alcanzar a ver muy bien, pero viene como una imagen ahí con 3 elementos a mero abajo, como en medio, que era como lo que nosotros proponíamos como trabajos a futuro, que era que se hicieran pruebas de interperismo, pruebas de ahora sí del tracking, o sea del mismo factor, pero ahora en función del tiempo. Entonces como que todo se evaluara de una manera más, como quien dice, concreta, para ahora sí pues poderlo proponer como tal para que saliera a la venta. Y bueno, hay que también en este caso dar crédito a la institución CETIP, que en este caso fue donde desarrollaste tu proyecto, para que también, si algún interesado también gusta contactarse con Regina, que también sepan que ella estuvo realizando estas pruebas. Mira, incluso hasta aquí también se tiene una imagen de este proceso que nos estás describiendo, lo cual también es un proceso bastante complejo y también me llama bastante la atención. Ahora llegamos a la parte, en este caso, donde tuvimos el gran gusto de también recibir a Regina dentro de los proyectos de investigación. A ver, platícanos cómo fue para ti esta experiencia, qué te imaginabas, porque eso es algo que tengo mucha curiosidad con ustedes, porque de las 55 universidades que en este caso se tienen en México que imparten nanotecnología, no habíamos tenido el gusto de poder recibir estudiantes, ya sea en línea o presencial, del TEC de Monterrey. Solamente había un chico que nos frecuentaba de manera muy, muy cotidiana, me refiero a Guillermo. A él también le envío un cordial saludo porque ya egresó. Platícame un poco cómo fue para ti, o qué fue lo que te llamó la atención de todo lo que llegaste a ver en este caso en internet. A nosotros nos llegó la convocatoria por Alex, era en ese momento nuestro presidente de la sociedad de alumnos de aquí de Ingeniería en Nanotecnología del TEC. Entonces, él nos mandó la convocatoria y la verdad me pareció sumamente interesante cómo, obviamente me metí a ver su página de Instagram, más o menos cómo era el esquema de todo lo que hacían, y la verdad me pareció muy interesante que tuvieran, cuando ya entré, estudiantes de muchas universidades. Esto me parece como que un enfoque muy bueno de Lina que te ayuda, sobre todo también si estás en formato remoto como a mí me tocó, que te ayuda al darte una idea de cómo es trabajar en este esquema, de cómo manejarlo. Como ya hemos mencionado, como son gente de varias universidades, de pronto cada quien trae puntos de vista diferentes, pero que a su vez pueden complementarse al momento de estar haciendo la investigación. Entonces la verdad es que me pareció un esquema, como mencionó, muy diferente, pero muy interesante desde ese punto de vista.
En este caso, al ver que habían muchos estudiantes, porque también el buen amigo Alex, que como lo mencionas, fue presidente en este caso de Zaina, quien también he tenido el gusto de platicar con él, y de hecho, mira, esto no lo he compartido de manera pública, pero la segunda, en este caso, llamada que íbamos a realizar para ponernos de acuerdo, ese día, no recuerdo bien, pero fue un viernes, porque recuerdo que a 2 días iniciaba la Navidad, entonces creo que fue justo 22 de diciembre, ahora que ya me ubico más en las fechas, y tuve un accidente automovilístico porque yo venía llegando a mi domicilio, iba justo entrando por una de las vías principales y existe en este caso un supermercado Soriana a costado derecho, pero no sé cómo me ocurrió que ni siquiera me percaté, venía una camioneta de frente y en este caso, como en ese ángulo justo de donde está la entrada a la colonia, en casa de todos ustedes por supuesto, tuve la gran dificultad de que no vi que iba saliendo una camioneta en este caso de la Pluma, del estacionamiento. Entonces me llegó un coche de frente y luego me llegó un coche de lado y se llevaron mis 2 espejos. Y bueno, esto lo comento porque ocasionó muchísimas complicaciones. En este caso a la doctora Edith le tuve que decir de chin, es que me chocaron. Dice, pero ¿cómo? ¿Por atrás? ¿Por adelante? Le digo, pues no sé, yo nada más vi que salieron volando mis espejos. Y ya después me resultó gracioso, pero en ese momento sí me choqué porque fue una experiencia muy, muy traumatizante. Además de que yo estaba desesperado porque tenía ya muy poco tiempo para justo iniciar pues la videoconferencia, la llamada con Alex, y yo estaba pues agobiado porque no se apuraba el del seguro, las personas en este caso que habían chocado el coche se fueron, entonces ahí me quedé sentado en la banquetita así como de bueno, pues ya ni modo hasta que llegue el ajustador. Y tuve también la buena suerte de que Alex también le platiqué un poquito respecto a lo que había pasado y me dijo, no te preocupes, platicamos después. Y por eso es que lo recuerdo muy bien, porque de allí tuvimos también una conversación muy amena en donde él ha sido de mucha ayuda para este tipo de contacto, porque ahora que me explicas que él fue el que les compartió la convocatoria, ahora entiendo por qué se acercaron muchos de tus compañeros y tuvimos el gusto de trabajar juntos. Además de que también buscábamos realizar otro tipo de actividades, y por eso lo comento, porque muchas veces tenemos la idea de que todo va a salir muy bien, pero las cosas cambian, el día no puede resultar como siempre buscamos que sean las cosas. Por eso es que no se agobien, tranquilos, y si no llegan a su reunión, es mejor que estén bien a que vayan todos presionados. Y a partir de allí fue de donde tuvimos también pues a muchos de tus amigos y compañeros del TEC que se acercaron a trabajar el proyecto. En esta parte muchos me han dicho que se les hizo pesado. A ver, tú dime la verdad, ¿cómo fue para ti esta experiencia? ¿Qué fue lo que más te agradó? A mí lo que más me gustó, bueno, es que no podría decir que me gustó la parte de la síntesis porque como tal no lo hice tangencialmente, pero algo que yo me llevo mucho sobre todo, y de hecho fue algo que he comentado en entrevistas que he tenido para otros proyectos, que he presentado justamente este proyecto que hice en el INA como referencia de cosas que he hecho. Algo que me llevé mucho del proyecto y que me gustó mucho fue el poder, siento que con este proyecto con los que pude bien relacionar la parte de la literatura con la parte de el diseño experimental o hacer una propuesta de diseño experimental. Creo que el precisamente haber estado en este formato en el que, bueno, para dar también un poco de contexto, pues era un formato en el que entrábamos semanalmente y cada día le tocaba a un equipo exponer como sus avances y pues recibíamos en este caso retroalimentación de Jose y de la doctora Edith. Entonces el precisamente haber estado en este formato y el estar teniendo como este apoyo, si bien puede verse un poquito pesado en la parte de pues de conectarse a las reuniones, de estar como constante, pero es algo que al menos en mi caso me llevé por las retroalimentaciones, esta cuestión muy particular que de hecho me sirve mucho ahorita todavía aplicarlo y que pues bueno es algo que a lo mejor suena muy básico de hacerse, pero es algo muy importante en este caso en la investigación de
de relacionar bien lo que viene siendo todo el contexto que adquieres en la literatura y cómo utilizarlo como base para ahora sí tú proponer tu propio diseño experimental. Te agradezco también estos comentarios porque me gusta averiguar cómo es para ustedes esta experiencia. Ha costado mucho trabajo el llegar a esta metodología. Para ser precisos, hemos tardado 8 años en definirla y depurarla porque es bastante complicado trabajar en línea, además de que cuando tenemos estudiantes con diferentes perfiles de formación, me refiero en particular a sus instituciones, eso dificulta mucho las cosas porque no todos tienen oportunidad de, sí, estamos como en la escuela. Muchos no lo ven incluso extraño, de, pero ¿por qué le hacen así? Entonces eso, además de que requiere una convivencia grupal también muy, muy fuerte, se deben de relacionar profundamente para que se puedan llevar a cabo las actividades. Y eso es otra cosa que a veces cuando somos estudiantes nos engañamos porque nuestro trabajar en equipo es de, pues yo hago la página 1, tú la página 2 y ella la página 3 y el lunes lo juntamos todo y como en los memes de Facebook de que dibuje un caballo y la primera parte está así bien bonita como si lo hubieran hecho Leonardo da Vinci, la segunda parte como un anime y la tercera parte así unas 3 rayas nada más. Es algo que me causa mucha gracia cuando lo observo, pero en realidad así ocurre. Por eso es que siempre buscamos que los proyectos ustedes los disfruten bastante a partir de la convivencia, porque de allí es de donde la investigación, ya cuando lo llevamos a un nivel avanzado, ya a nivel obviamente internacional, nos damos cuenta de que se puede generar de esta manera. Por eso es que quería preguntarte para ti cómo había sido, porque a tus compañeros también les ha agradado bastante. Aquí tenemos una serie de imágenes. ¿Te gustaría también en este caso compartirnos cómo fue para ti este proceso de aprendizaje y qué proyecto desarrollaste, por favor? Bueno, el proyecto que estoy desarrollando fue de microencapsulación de aceites esenciales de plantas medicinales y bueno, justamente esta imagen es cuando me tocó presentar a mí. Bueno, a cada semana le tocaba a un miembro del equipo diferente presentar. Entonces, esta imagen justamente refleja lo que ahorita le mencionaba de relacionar la literatura con lo que viene siendo ya el diseño experimental, sobre todo en temas que, por ejemplo, las microemulsiones, las nanoemulsiones, si bien varios análisis en la literatura, son cuestiones que todavía no están al 100% estudiadas, sobre todo desde el punto de vista termodinámico. Entonces, por eso me pareció muy interesante incluir esta imagen. Y bueno, por otra parte se encuentran ya imágenes sobre lo que después surgió de proyecto, que fue, en este caso estuvo participando en el Congreso Internacional de Materiales de Cancún, que me pareció la verdad algo muy padre. Si bien yo no estuve como tal presencial, estuve en el proceso de realizar, en este caso era un póster que se presentó, entonces me pareció como una experiencia muy diferente. También el poder familiarizarme con el formato que se requería en ese tipo de congresos fue algo muy enriquecedor. Y pues aquí se encuentran de hecho los nombres de las personas con las que estuve colaborando. En este caso era el proyecto de tesis de Karen, por lo cual de hecho creo que nunca le he dicho a ella, pero pues yo creo que todos nos encontramos muy agradecidos de que nos haya permitido participar en su proyecto. Y bueno, también creo que esa no la incluí, una foto de un artículo que sí lo incluí, en el que ahorita estamos afinando últimos detalles para que sea publicado en un boletín científico. En este caso creo que es la misma universidad en la que estuvo Karen y en la que se encuentran algunas otras de mis compañeras del proyecto. Entonces pues nada, es la verdad una experiencia muy nueva para mí y pues muy, muy padre que también pues agradezco mucho a Lina de el habernos orientado a llegar a este tipo de experiencias. El gusto es mutuo porque de todos los proyectos que se han realizado a lo largo de los años, al inicio fue un proceso también de aprendizaje porque hacer ciencia es difícil, se necesita transmitir los conocimientos también de una manera muy directa y objetiva. A medida que fuimos aprendiendo, tuvimos oportunidad de relacionarnos con otro tipo de alumnos. Esto también me gustaría compartirlo porque nuestro proceso de vamos
vamos a decirlo así, que de perfección para diseñar los proyectos de investigación, abarcó estudiantes de arquitectura, de mecatrónica, de ingeniería industrial, también alumnos de la nueva carrera que tiene el Politécnico, que es ingeniería en energía, y eso es algo que no siempre se puede realizar con cualquier conocimiento, porque justamente esta multidisciplinariedad es muy difícil encontrarla en una sola área. Y por eso es que la nanotecnología a mí me parece extraordinaria, porque se transforma en lo que tú quieras en el momento que más lo necesites. ¿Quieres ser físico? Tienes en este caso superconductores o algunas cuestiones de alto voltaje o partículas elementales. ¿Quieres ser químico? Están los métodos de síntesis, de fabricación para hacer joyitas, rubíes, cosas que les gustan mucho a las chicas. ¿Quieres aplicar a la biología? Está ingeniería de tejidos, nanomedicina, liberación controlada de fármacos, y cada una de las corrientes o disciplinas es sumamente amplia. Por eso es que también me siento muy agradecido en que ustedes pudieran desarrollar el proyecto de esta manera, porque justamente ahí es en donde me gustaría hacer énfasis. Nos tardamos bastante tiempo en descubrir cómo alinear todos estos proyectos hasta llegar hasta este punto, que en el mismo proyecto se pudiera participar en congresos nacionales e internacionales, además de crear una publicación científica en menos de 10 meses, lo cual es algo que resulta extremadamente pesado, y lo entiendo, es algo muy pesado, pero es sumamente gratificante, porque en poco tiempo podemos descubrir si nos gusta lo que estamos haciendo. Y aquí es donde me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que más te agradó del proyecto que realizaste, Regina? Bueno, a mí lo que más me agradó del proyecto fue el poder analizar, que de hecho lo mencioné un poquito en mi introducción, pero el poder analizar las cosas desde el punto de vista molecular. La verdad es que a mí es algo que particularmente de la nano me apasiona muchísimo. De hecho, ahorita estamos llevando una materia que se llama sistemas moleculares, que es, bueno, nuestro profe nos dice que no es cuántica, pero vemos muchas de estas cuestiones de todo se basa en la función de onda y hacemos cálculos de química cuántica computacional. Entonces, a mí el haber podido participar en este proyecto, si bien no hicimos química cuántica, lo que me llamó mucho la atención fue el poder imaginarnos este sistema, ¿no? El poder, desde el punto de vista molecular, poder hasta cierto punto predecir las propiedades del sistema y el poder interpretar. En este caso estuvimos haciendo dos diferentes caracterizaciones, el haber podido interpretar estos espectros que obtuvimos. Entonces yo diría que es lo particular que a mí más me gustó del proyecto, y en sí la aplicación. Desde un principio me llamó mucho la atención la aplicación mediante estos componentes bioactivos encapsulados, bueno, en este caso en un material nanoestructurado, para la aplicación como neutralización de radicales libres, en este caso con un enfoque de anti-envejecimiento. También esa aplicación fue algo que a mí en lo personal me impulsó a hacer este proyecto. Y es un proyecto que fue muy agradable observar cómo lo desarrollaron, porque es complejo. El hacer nanocosmética abarca nanomedicina, nanoestructuración, nanoencapsulado, además de cuestiones que van directamente con la parte biológica. Es mucho conocimiento el que se tiene que revisar, y para mí fue muy grato que ustedes lograran hacerlo de una manera muy brillante, muy dedicada, porque su equipo de trabajo logró hacerlo extraordinariamente bien. Ahora vamos a entrar a la última parte, porque Regina nos quiere compartir. Su compañero Iván ya también nos hizo un spoiler, pero ahora nos gustaría que Regina nos platique completo el chismecito para que podamos en este caso entrar en detalle. Así que, ¿a qué me refiero, Regina, con este punto, por favor? Es lo que vendría siendo para mi compañero Iván y para mí nuestro siguiente paso en la carrera. La verdad es algo que, bueno, yo creo que voy a hablar por los dos, nos emociona demasiado. Nosotros en la carrera, en séptimo semestre, es un semestre que está específicamente destinado para hacer alguna especialización. Si bien la carrera de nano, la verdad es que es súper, como usted ya lo mencionó, súper amplia, en algunos casos muy multidisciplinaria. Entonces es un semestre como para que nosotros podamos decidir si hacer prácticas, si hacer un intercambio, hacer una estancia de investigación, en sí un tipo proyecto de tesis, algo muy parecido que le llaman aquí
aquí concentración. Entonces, en este caso, mi compañero Iván y yo estuvimos participando para una estancia de investigación en la Escuela de Medicina de Harvard, un laboratorio que está afiliado, se encuentra ahí por la zona de Cambridge y está afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard. La verdad es que sí fue algo muy gratificante el recibir esta noticia, lo recibimos apenas el 5 de noviembre. Ahorita nos encontramos en todos los trámites para podernos ir ya en febrero. Va a ser una estancia de un año, en este caso nos tocó alargar un poquito lo que iba a ser nada más nuestro séptimo semestre. Nos tocó a nosotros en este caso, bueno, nos va a tocar vivirlo desde sexto y séptimo, y el proyecto en el que vamos a estar participando es en la realización, en la síntesis de un hidrogel para impresión de tejidos. Entonces, la verdad es que me parece, con lo poco que sé por el momento, me parece un tema muy interesante y que yo creo que me va a ayudar a definir qué es lo que quiero hacer ya ahora sí en mi especialización cuando egrese de la carrera. Entonces, pues sí, sería como nuestro proyecto que sigue y la verdad estoy muy emocionada. Muchísimas felicidades, qué gusto escucharlo, porque así es como nosotros nos damos cuenta de qué impacto tiene nuestro trabajo previo, cómo verdaderamente vale la pena cada segundo que le invertimos extra para ser mejores personas, mejores estudiantes, y cuando llegan este tipo de oportunidades hay que comerse el mundo, así que les recomiendo muchísimo que todo lo que puedan aprender, como el meme de Patricio, oiga, ¿y qué es esto? Tocar, porque me imagino que van a encontrar cosas extraordinarias, además de que esta institución también es de las mejores en este campo y en el mundo, por lo cual les deseo mucho éxito, además de que si hay oportunidad de que podamos estar de chismositos con ustedes en algún punto, me gustaría mucho también podamos hacer alguna dinámica de este tipo para que nos compartan en el campus cómo corren los perritos, los cisnes, las ardillas, si por allí ven algo interesante que podamos en este caso llegar a transmitir, con todo gusto. Saben que este espacio justamente es para incentivar a los estudiantes a que verdaderamente se motiven con lo que están haciendo, y qué mejor con la nanotecnología, que es nuestro mero mole, lo que disfrutamos todo el tiempo trabajar. Te agradezco mucho, Regina, muchísimo por este espacio. Sí, claro que sí, muchas gracias también por todas las oportunidades. Igual, ojalá que podamos seguir trabajando juntos, ya sea en proyectos futuros o en alguna cosa de divulgación. También la verdad es que es algo que me apasiona en lo personal mucho. Pues sí, muchas gracias. No, al contrario, todo un gusto y un honor en este caso recibirlos a todos tus compañeros, a ti también, porque han mostrado un trabajo sobresaliente y tenemos los resultados. Solamente 10 meses les tardó llegar hasta este punto. No me imagino qué se podría hacer si unimos esfuerzos un tiempo considerable, porque se van a poder trabajar cosas todavía más complejas. Además de que me imagino que esto les va a ayudar a definir también en un periodo de tiempo corto qué significa la ciencia para ustedes ya a nivel de posgrado. Esperemos también que tengan algunas otras perspectivas, porque la ciencia es muy agradable y cuando se trabaja entre amigos pues todavía es mucho mejor. Así que te agradezco mucho esta conversación, una charla muy amena. Y algo que quieras compartirnos para finalizar, algún mensaje, que los invites también a formar parte de ahora su nuevo grupo de investigación, lo que tú gustes, por favor. Claro, bueno, eso se me olvidó platicarlo. Ahorita nos reunimos varias personas de la carrera que particularmente nos apasiona mucho esta parte de la investigación, hacer distintos proyectos de distintos enfoques. De hecho, yo me encuentro trabajando en un proyecto para filtración de aguas residuales que justamente no está relacionado, pero viene la idea también de parte de otro compañero mío que también creo que estuvo participando en el INA, Sebastián Reséndiz, de hacer este proyecto. Entonces, claro, sería la verdad un honor el tenerlos ustedes o alguno de ustedes participando en estos proyectos. La verdad es que es algo que hacemos meramente por amor al arte. Entonces, pues sí, yo también, si pudiera compartir un mensaje con todos ustedes que me están escuchando, es que precisamente hagan las cosas. Yo sé que también los resultados que podamos tener nos pueden llevar a otras cosas que luego nos podamos obtener un beneficio, pero a mí me parece que sobre todo el trabajar en base a lo que nos gusta, de hacerlo, pues como mencioné, por amor al arte, es lo que nos lleva a obtener a veces los mejores resultados. Entonces, pues sí, muchas gracias.
Un gusto y por su apoyo, como digo de broma, que vamos a estar muy en contacto con ustedes y lo que se ofrezca, cuenten con su servidor para seguir empujando este maravilloso mundo de la nanotecnología. Así que nos despedimos, amigos. Muchas gracias por ver estos podcasts. Les pedimos de favor que los compartan con más compañeros, amigos, incluso hasta sus profesores, porque necesitamos contagiar a más personas de esta hambre, esta pasión que se tiene por la ciencia, y qué mejor si lo hacemos con la nanotecnología. Cuídense mucho. Gracias. Síguenos para más contenido y si te ha gustado el video dale like, comenta y comparte.